Buen día, gente, ¿cómo andan? Bueno, la idea de este video es un poquito terminar de darle un cierre al tema de polarización de transistores, ¿sí? Algo estuvimos viendo en las clases virtuales de las últimas semanas, pero me parecía oportuno darles un videito que cierre todo el tema con los distintos tipos de polarización, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en este video, como bien dice acá el título, son los tipos de polarización de TVJ. Lo vamos a ver en principio para el transistor NPN. Y vamos a ver si sobre el final hacemos algún ejercicio solo de PNP. Bien, cabe aclarar que con lo que veamos acá, más lo que vimos en las clases anteriores, ya estarían en condiciones de poder hacer los primeros ejercicios de la guía, la cual les estaré subiendo en el transcurso del día de hoy al Schoology. Bien, entonces, tipo de polarización. Los tipos de polarización son básicamente tres tipos de polarización tenemos. Tenemos, en primera instancia, tenemos la polarización con dos fuentes, ¿sí? Esta es la más básica de todas, la que estuvimos viendo, que yo tengo la resistencia de base, ¿sí? Tengo mi resistencia de colector y tengo una fuente que llamamos BBB, que es la fuente de la base, y tengo otra fuente que llamamos BCC, ¿sí? Esta es la primera polarización, la más sencilla de todas, donde quedan bien delimitadas las dos mallas del circuito. ¿Está bien? Claramente esta polarización no es la más conveniente de todas porque yo necesito de dos fuentes separadas, ¿sí? Con lo cual, de alguna forma yo tengo que suplir esta fuente con la fuente BCC, ¿sí? O sea, tengo que lograr que esto quede todo polarizado con una sola fuente. Ahora, todo muy lindo, empezamos a hablar de tipos de polarización, pero no recordamos qué era esto de polarizar el transistor, ¿sí? Recuerden que polarizar el transistor es obtener un punto Q. O sea, polarizar para nosotros es igual a punto Q o punto de trabajo. ¿Y qué va a ser polarizar? Polarizar va a ser decir, bueno, yo quiero que este transistor trabaje en modo activo directo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con eso voy a hacer un amplificador de audio, por decir una cosa, un amplificador de señal. Entonces ya sabemos que para usarlo como amplificador de señal necesitamos que IC dependa de IB, por lo cual nuestro circuito tiene que quedar en modo activo directo. O agarro y digo, no, no, mira, no voy a polarizar el transistor para que trabaje en modo activo directo porque yo lo único que quiero es que por acá circule la máxima corriente que puede entregarme la malla de salida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que la BCS sea lo más chica posible. En ese caso estamos hablando del otro modo del transistor, que es el modo de saturación. Bien, entonces polarizar es justamente eso, es calcular esta resistencia de base, esta resistencia de colector, las fuentes que yo necesito, de forma tal de que la corriente de base sea la necesaria para que este transistor me quede en el modo que yo quiero para trabajar. A eso se llama polarizar. Bien, entonces ahora sí, tipo de polarización, tenemos la primera, que es la más básica de todas, con dos fuentes, ¿sí? Después vamos a tener lo que se llama polarización fija, ¿sí? La polarización fija es la que le sigue y a la de una sola fuente. También es bastante sencilla. Fíjense lo que pasa en la polarización fija. La polarización fija se hace de la siguiente manera. Esto se manda a masa, igual que siempre, el emisor. Tengo mi resistencia de colector, como siempre. Acá voy a tener mi fuente, BCC. Obviamente acá hay un nodo. Y lo que voy a hacer ahora es tomar directo desde BCC con una resistencia,
a la base, RB. Entonces fíjense que lo primero que hice yo con esta polarización fue sacarme de encima la fuente BBB. ¿Qué dije? Bueno, BBB la voy a considerar que vale igual a BCC. Si BBB es igual que BCC, esta resistencia de base, en vez de ir a una fuente externa, la puedo poner directo a este nodo de acá, a este terminal de acá arriba. O sea, directo al positivo de la fuente BCC. Esto que está acá se llama polarización fija. Desventaja de esta polarización, que yo tengo siempre ya fijado la tensión que va a tener esta resistencia de base. O sea, esta resistencia de base siempre le va a caer BCC menos BBB. Y no puedo alterar ese valor de caída de tensión en la resistencia de base. Entonces, para algunos rangos de polarización, este circuito no me va a funcionar. Entonces, esta polarización está muy dependiente de la fuente BCC. Yo no puedo cambiar el valor de la tensión BBB, sería, o de la tensión de esta fuente. ¿Sí? Esta es la polarización fija, 2. Y tercero, que vamos a ver también, es la polarización con divisor resistivo. ¿Sí? La polarización con divisor resistivo es la más utilizada. Y se hace de la siguiente manera. Nuevamente la malla de salida, fíjense que nunca cambia. Siempre sigue siendo la fuente BCC, la resistencia del colector. Lo que cambia es la polarización de la base. Y acá, como bien dice la palabra, voy a tener un divisor resistivo. R1, R2. ¿Sí? ¿Qué me va a permitir este divisor resistivo de la entrada? Este divisor resistivo de la entrada me va a poder permitir justamente alterar la tensión, o mejor dicho, elegir la tensión que yo veo en este nodo. Jugando con estos valores, porque se forma un divisor de tensión, que la tensión de este nodo ya no es siempre igual a BCC. Fíjense, al agregar una resistencia acá referida a masa, automáticamente la tensión en este punto deja de ser BCC y pasa a ser, por decirlo de alguna manera, BCC por R2 sobre R1 más R2, o sea, tengo un divisor de tensión. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a hacer un ejemplo de polarización fija, para que vean cómo se plantea. Van a ver que es muy sencillo, muy parecido a este. Y después vamos a ver un ejemplo de polarización con divisor resistivo, o con divisor de tensión también se le llama. Bien. Entonces yo acá tengo mi ejemplito de polarización fija. Ya lo armé en el Spice, ahora después lo vamos a simular también. Y venimos por acá. Fíjense, ¿qué es lo primero que yo tengo que determinar cuando voy a polarizar? Siempre que yo trabajo con un transistor tengo dos mallas. Una malla de entrada, una malla de salida. Entonces lo primero que tengo que hacer es justamente identificar esas mallas. La malla de salida es la más fácil de identificar porque salgo de la fuente, paso por RC, atravieso el colector, atravieso el emisor y vuelvo a la fuente. ¿Sí? Malla de salida. Ahora bien, la malla de entrada, en esta polarización, salgo de la fuente, vengo a través de la resistencia de base, y ojo con no cometer este error, ¿sí? De hacer así. Esto no me voy por el colector, ¿sí? Recuerden que siempre para nosotros la malla de entrada es la que contiene la base y el emisor. Entonces nuestra malla de entrada va a ser así. Vengo por afuera, paso por la RB, paso a través de la juntura base emisora y devuelvo a B1, ¿sí? Esta va a ser nuestra malla de entrada. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a plantear la malla de entrada y la malla de salida. Entonces, si yo planteo la ecuación de la malla de entrada,
malla de entrada, lo que tengo es B1 o lo que llamábamos, perdón, acá tenía que haberle cambiado, BCC, ¿sí? Es lo mismo, el nombre de la fuente esta. BCC menos. ¿Qué corriente atraviesa por RB? Si se fijan, la corriente que atraviesa a RB es la corriente de base. Acá tengo la IB y acá tengo la IC, ¿sí? Entonces, BCC, que es la tensión de este punto, menos IB por RB. IB por RB. Menos la tensión que aparece acá, que es la tensión del diodo, de la juntura base emisora. BBE igual a 0. Es decir, que yo de acá puedo sacar la corriente de base. Mi corriente de base va a ser BCC menos BBE dividido la resistencia de base. En este caso, 12 volt menos 0,7 volt dividido 220 kilo ohm. Y eso me da 51 micros, me parece. A ver, vamos a hacer la cuenta por las dudas. 12 menos 0,7 dividido 220K. 51,36 microamperes. Bien, tengo la corriente de base. Fíjense que lo único que hice fue plantear la malla de entrada. ¿Qué hago luego? Recuerden siempre, este sería el primer paso. El segundo paso sería asumir que el transistor está en modo activo directo. ¿Por qué? Porque asumiendo que el transistor está en modo activo directo, yo digo que la corriente de colector es la de base por HFE. Bueno, entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos falta obtener el HFE de este transistor. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a venir a la hoja de datos. Entonces venimos acá, datasheet. Yo voy a abrir la de Motorola. ¿Por qué voy a abrir la de Motorola? Porque voy a trabajar con la tablita y es más amplia los datos que me da el Motorola que los datos que me da Filesheet. Si bien ya vimos la otra vez que Filesheet me da mejores gráficas, ¿sí? Pues me da la curva de salida, me da la HFE. En este caso no me da una tabla muy amigable en cuanto a los parámetros del HFE. Fíjense que el HFE me dice que anda entre 110 y 800, una dispersión tremenda. Y después acá abajo cuando clasifica me dice, y mira, si clasifica un poquito más, el A está entre 110 y 220, el B está entre 200 y 450, el C está en 420 y 800. En cambio, si yo voy a Motorola, fíjense que Motorola me dice, bueno, mira, HFE, miren todas las tablas que me da. Para los distintos modelos, 547, 48, 46, 47B, para otras corrientes dice. Y acá llegamos a un HFE típico, que es el que tengo yo acá resaltado, de 290. ¿Sí? Generalmente el 547B, nosotros si usamos el HFE típico de 290, estamos en el HFE más o menos que utiliza el SPICE. ¿Sí? Si tuviésemos que estar diseñando nosotros, en vez de analizando, recuerden que análisis es cuando ya tengo los valores de los componentes y diseño es cuando yo tengo que calcular los componentes. Si nosotros diseñásemos, el HFE a utilizar es el mínimo, ¿sí? El mínimo, o sea, 200 en este caso, por ejemplo, para un B. ¿Por qué usamos el mínimo? Porque el HFE mínimo me asegura que cualquier transistor que yo ponga de este modelo, cualquiera que yo ponga de este modelo, aún con su dispersión, esté en la polarización cercana a la que yo calcule. Bien, entonces, para lo que son análisis, usamos HFE típico. Para lo que es diseño de interfase, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente, vamos a utilizar HFE mínimo. ¿Ok? Entonces yo ahora voy a usar un HFE de 290. Volvemos acá a nuestro dibujito y ponemos HFE igual a 290
90 veces, ¿sí? Esto, recuerden, sale de datasheet. Me lo da el fabricante, ¿sí? Bien. Una vez que tengo el HFE, puedo agarrar y decir entonces, bueno, mi corriente de colector, asumiendo el modo activo, va a ser la corriente de base por el HFE, o lo que es igual a 51,36 microamperes por 290 veces. Y eso nos da, por 290, nos da 14,89 miliamperes. 14,89 miliamperes. ¿Sí? Esto acá hay una coma. Entonces ya tengo mi supuesta IC. ¿Puedo afirmar que esta es mi ICQ, o sea, mi corriente de polarización? No, todavía no lo puedo afirmar, porque esta corriente IC solamente va a ser válida si cuando yo calculo la BCE, esta no me da negativa. Si la BCE me da negativa, recuerden que esta IC hay que desecharla y hay que recalcularla considerando acá la BCE de saturación. Entonces, el tercer paso sería calcular BCE con la malla de salida. Malla de salida. Bien. ¿Qué hago? Entonces planteamos la malla de salida acá. ¿Qué me queda? BCC menos la corriente de colector por la resistencia del colector menos la tensión BCE. Y eso es igual a 0. Bien. Entonces de acá tenemos que BCC menos IC por la RC, perdón, va a ser igual a la tensión colector-emisor. Lo cual es lógico, la tensión que cae acá es esta menos la caída en la resistencia. Entonces nos queda que BCE es igual a 12 volt menos 14,89 miliamperes por 330 ohm. Lo que nos da una BCE igual a 7,08 volt. Bien, entonces, fíjense, BCE positiva, ¿sí? Acá es importante el tema del signo. BCE positivo, o sea, BCE mayor a 0. Quiere decir entonces que ahora sí estoy en condiciones de decir que mi punto de polarización, o sea, mi punto Q es el siguiente. Tengo una corriente de base IBQ igual a 51,36 micro. ¿Sí? Tengo una corriente de colector ICQ igual a 14,89 miliamperes. Y tengo una tensión colector-emisor Q también igual a 7,08 volt. O sea, este completo con los tres parámetros es mi punto de polarización BCQ. ¿Y cómo se representa esto gráficamente? Y esto gráficamente se representa de la siguiente manera, recuerden. Tengo la BCE. Vamos a hacer un poquito más prolijo. Tiramos un par de ejes. Lo hago chiquito para que no tenga que borrarles nada, pero ustedes lógicamente cuando hagan los ejercicios les conviene hacerlo más grande para que le quede más a escala, ¿sí? Entonces,
Si ese es mi par de ejes, acá tengo los 12 volt de VCC, o sea, este eje recuerden que es VCE. Acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener 12 volt dividido 330, que es la IC máxima supuestamente. 12 volt dividido 330 me da 36 mA. O sea, acá tengo VCC sobre RC. Acá tengo VCC. Esta que voy a trazar ahora es lo que se llama la recta de carga estática, ¿sí? Y la recta de carga estática tiene una particularidad. Cuando se intersecta con la curva de salida de IBQ, ¿sí? Esta es la curva de todas las familias de curva de este transistor, esta es la curva de IBQ, o sea, la de 51,36 micro. El punto de intersección, me da, por un lado, la ICQ y por el otro lado, la BCEQ, ¿sí? Esta es la representación gráfica de este punto de trabajo que está acá. ¿Dónde están los tres parámetros? El de IB está al seleccionar la curva. Esta es la curva de IBQ. De todas las posibles curvas que hay acá, solamente está la de IB, la IBQ. Y después el punto IC y el punto BCE sale de la intersección de dicha curva con la recta de carga estática. ¿Ok? Polarización fija entonces. Recuerden, polarización fija, yo siempre ya tengo de antemano el punto de tensión que hay acá, la caída de tensión en RB. La caída de tensión en RB siempre es VCC menos la tensión de juntura. O sea, la limitación está ahí, en que todo el tiempo va a depender de la tensión de VCC. ¿Ok? Bien. Por último, para cerrar esto, vamos a agarrar y vamos a ir al SPICE y vamos a simular nuestro circuito. Fíjense que es exactamente el mismo circuito que estábamos analizando recién. Entonces le mandamos run. Recuerden que esta ventana la cerramos. Y ahora fíjense, ¿qué queremos ver primero? Queremos ver la IBQ. ¿Quién es la IBQ? La corriente que circula por RB. Si se fijan, yo vengo acá, por ejemplo. Vamos a alejarnos un poquito. Tocamos acá. Borramos el signo pesos. Y decimos IBQ. Bien, IBQ 51,29 micro. ¿Cuánto calculamos nosotros supuestamente? Vamos a contrastar con nuestro resultado. 51,36 micro. Bien. ¿Qué más queremos ver? Y queremos ver la BCQ. Y bueno, la BCQ, vengo acá. Fíjense que el emisor está a masa, con lo cual la tensión de colector es directamente la BCE. Bien, la BCE 7.15 volt. Está bastante bien. Nuestro cálculo nos dio, si no me equivoco, 7,08. Perfecto. Y por último, ¿qué me falta? La IC. Bueno, vengo acá, borramos de vuelta el signo pesos. Vamos a la corriente de colector. Y la corriente de colector, 14,68 mili. ¿Qué corriente de colector tenemos acá supuestamente? 14,89 mili. Perfecto, ¿ven? Entonces la polarización fija nos dio como que tenía que ser. Bien. Vamos a ver ahora entonces la última de las tres polarizaciones que mencionamos, que es la del condivisor resistivo. Fíjense, la forma de analizar esta polarización es la siguiente. Lo primero que hay que hacer es agarrar y decir, bueno, nosotros sabemos plantear circuitos principalmente de este estilo. Una fuente, resistencia, RC, BCC y otra fuente acá, ¿no? Donde esta fuente, recuerden que la llamamos BBB, esta era nuestra resistencia de base y esta era nuestra fuente BCC. Esto es lo que nosotros vimos
como primer circuito facilito para armar porque, o para analizar mejor dicho, porque teníamos una malla acá y una malla acá. Ahora, esto así como está, delimitaría, entre comillas, una malla así, una así y una así. Pero vos, Leo, nos dijiste que nosotros en un transistor siempre tenemos una malla de entrada, una malla de salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a usar un pequeño truco que vimos en la unidad anterior. Y el pequeño truco es el de agarrar y decir, bueno, voy a agarrar y voy a aplicar el teorema de Thevenin al circuito acá atrás. ¿Sí? Entonces, si yo le voy a aplicar el teorema de Thevenin al circuito de acá atrás, quiere decir que la base del transistor es como que la voy a desconectar de mi circuito. ¿Quién es mi circuito a analizar para el Thevenin? Mi circuito a analizar para el Thevenin es todo esto que está acá. Inclusive, obviamente, la fuente de BCC, ¿verdad? Porque este punto está BCC. Este es el circuito de análisis de Thevenin. Circuito para el Thevenin. ¿Sí? El circuito para el Thevenin es este que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a redibujar ese circuito de la siguiente manera. Fíjense, voy a poner un punto de potencial que vamos a llamar BCC. Vamos a poner la resistencia R1, la resistencia R2. Acá tengo la masa. Y este es el punto que yo quiero medir. La B de Thevenin. ¿Sí? O sea que entre estos dos puntos, fíjense, entre estos dos puntos es donde yo voy a calcular mi B de Thevenin. Y voy a calcular obviamente mi R de Thevenin. Entonces, la B de Thevenin, si se fijan, como por allá no hay como la corriente por acá es igual a 0, por teorema de Thevenin que había que abrir el circuito, hay una sola corriente que circula acá, corriente I1, una I, ¿sí? Y estos dos componentes están en serie, con lo cual la tensión de Thevenin no es más ni menos que este divisor de tensión, BCC por la resistencia R2 sobre R1 más R2. Bien, y de acá obtenemos la tensión de Thevenin. Si yo agarro y digo, bueno, ahora voy a hacer la B de Thevenin. Hacer la B de Thevenin, ¿qué es? Es agarrar esta fuente y ponerla en corto, o sea, en cortocircuito, un cable. Al poner en cortocircuito este cable, fíjense que la R1 pasa a estar acá. O sea, si yo pongo un cortocircuito entre acá y la masa, R1 me queda en paralelo con R2. Entonces mi resistencia de Thevenin termina siendo R1 paralelo R2. Bien, entonces con estas dos cosas tengo ya mi equivalente de Thevenin. ¿Qué me permite hacer mi equivalente de Thevenin? Y bueno, mi equivalente de Thevenin me va a permitir justamente todo este primer circuito que estaba acá, dibujarlo como un circuito más sencillo, donde yo tengo una fuente de tensión y una resistencia. Eso quiere decir que en este circuito que está acá, nosotros vamos a agarrar y vamos a decir, a lo que llamábamos antes BBB, ahora voy a llamar B de Thevenin. Y a lo que llamábamos antes RB, ahora voy a llamar R de Thevenin. Y el resto del análisis, es igual, exactamente igual, al circuito que nosotros realizamos con dos fuentes de tensión. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a agarrar y voy a identificar las mallas. Perfecto, acá tengo una malla de entrada. Acá tengo una malla de salida. Una vez que identifique las mallas, voy a agarrar y voy a plantear las mallas. Entonces voy a decir malla de entrada. ¿Quién es la malla de entrada? Y la malla de entrada va a ser la B de Thevenin menos la IB por la R de Thevenin menos la BBE igual a 0.
Y de acá sabemos que la corriente de base va a ser la tensión de Thevenin menos la tensión de juntura, base emisora, dividido la R de Thevenin. Bien, ¿qué me falta? Y bueno, me falta calcular cuánto vale B de Thevenin y cuánto vale R de Thevenin. Lo calculo de acá. Entonces digo que mi B de Thevenin va a ser 12 volt por la R2, que son 100K, perdón, dividido 100K más 220K. Eso nos queda 12 por 100. 3,75 volt. Esa es la B de Thevenin, ¿sí? Y la R de Thevenin nos queda R1 paralelo con R2. Y eso es 68,75 kilo. Bien, ya tengo cuánto vale B de Thevenin y cuánto vale R de Thevenin. Con lo cual, si yo borro acá ahora este circuitito que ya lo vimos, ¿sí? Vamos a prolijar un poco nuestra pizarrita virtual, ¿sí? Vamos a anotar acá los 3,75 volt, acá los 68,75 kilo ohm. Podemos borrar también esto de acá. Podemos saber cuánto vale la IB. La IB me queda 3,75 menos 0,7 de juntura sobre 68,75K. O sea que tenemos una IB de 44,36 micro. O sea que mi IB es igual a 44,36 microamperes. Bien, ¿qué hago después? En realidad, permítanme, vamos a cambiar el orden de los pasos. El primer paso sería este, hacer el Thevenin. El segundo es la malla de entrada. El tercero es el que viene ahora. El tercer paso, ¿cuál es? Como siempre, el tercer paso es asumir modo activo directo y decir que la corriente de colector es la de base por el HFE. ¿Sí? Recuerden que el HFE habíamos dicho que para este transistor, que es el mismo que antes, tomábamos 290. Entonces tenemos 44,36 micro por 290, nos da una IC de 12 mA. 12,86 miliamperes. Esta es la IC, esta es la IB, esta es la IC del modo activo, ¿sí? ¿Es la ICQ? No lo sé todavía. Recuerden, yo no puedo decir que esto es ICQ hasta que yo no corrobore que esto realmente está en modo activo. Entonces vamos al siguiente paso. Paso 4. Calcular la BCE. Y eso se hacía con la malla de salida. BCC menos la IC por la RC menos la BCE igual a 0. Y de acá sacamos que la corriente, perdón, que la corriente no, que la BCE es la tensión de fuente, BCC, menos
la caída en la resistencia de colector. O sea, 12 volt menos la corriente por los 2.2K. Y eso nos da menos 16.3 volt. ¿Sí? Que nos haya dado un menos quiere decir que esto que nosotros asumimos de modo activo estaba mal. Entonces ponemos como BCE es menor que 0, implica que el transistor está saturado. ¿Sí? Otra forma de darme cuenta, ¿sí? Otra forma de darme cuenta sin calcular la BCE, que el transistor estaba saturado, es la siguiente. Fíjense. Si yo calculo la supuesta IC de modo activo y me da 12,86 mA, ¿sí? Y después yo vengo acá y calculo la corriente máxima que podría entregar este circuito si esto es un cable. La corriente máxima, ¿cuánto sería? 12 volt dividido 2K2. Si yo hago 12 volt dividido 2.2K, eso me va a dar una corriente máxima de 5 mA más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Y mirá, vos en la base le estás diciendo que en el colector te ponga 12 mA. Pero el circuito de salida, o sea, la malla de salida, no puede sacar más de 5 mA. No lo puede. ¿Por qué? Porque esta fuente con esta resistencia como máximo, si esto fuese un cable perfecto, podría entregar 5,45 mA. Entonces, ¿qué pasa? El transistor agarra y dice, no, macho, mira, hasta acá es donde yo llegué, ¿sí? Yo me saturé, yo te pongo acá una tensión fija que es la que te dice el fabricante, y la corriente que te circula por acá es lo más cercana a la máxima posible. ¿Está bien? Por eso, cuando nosotros hacemos el cálculo, como que esto realmente está circulando 12,86 mA, la BCE me da negativa. Me da una incoherencia, ¿sí? Esto es incoherente, no puedo tener BCE negativa acá, cuando el transistor es un NPN. Entonces, como el transistor es un NPN, yo no puedo tener tensión negativa en BCE. Por ende, quiere decir que este transistor no está en modo activo, está saturado. ¿Y qué hay que hacer? Y bueno, hay que recalcular la IC. O sea, el quinto paso sería recalcular IC tomando BCE igual a BCE de saturación. ¿Sí? ¿Y de dónde saco la BCE de saturación? Y la BCE de saturación es dato del fabricante. Entonces voy acá, vengo a la hoja de datos, ¿sí? Y busco BCE de saturación. Y bueno, la BCE de saturación para una IC de 10 mA anda 0,09. Para una IC de 100 mA anda en 0,2. Nosotros dijimos que generalmente vamos a tomar de dato 0,2 volt. Por más que después por ahí en la saturación nos dé un poco más chico, o en la práctica misma nos dé un poco más chico, ¿sí? Pero 0,2 es un valor más que típico para BCE de saturación, 0,2, 0,3 en estos transistores chicos, ¿sí? Entonces volvemos de vuelta acá, a donde está nuestro análisis, y decimos BCE de saturación igual a 0,2 volt, ¿sí? Hoja de datos, recuerden esto. ¿Qué hago? De esta malla de salida despejo ahora la IC. Y digo que mi corriente de colector va a ser BCC menos la de saturación dividido la resistencia de colector. O sea, 12 menos 0,2 me da 11.8 dividido 2.2K.
y eso nos da una corriente de 5,36 mA. Ahora sí, esta no es más mi C, mi verdadera IC es esta que está acá. Esta no es más mi BCE, mi verdadera BCE es esta que está acá. Entonces estoy en condiciones de escribir mi punto de trabajo Q. Punto Q igual, y decimos IBQ 44,36 microamperes, ICQ 5,36 miliamperes y BCEQ 0,2 volt. Este que está acá es mi respuesta de polarización, que tiene una respuesta gráfica, ¿sí? ¿Cómo se hace esa respuesta gráfica? Vamos a borrar acá arriba, así hacemos lugar, ¿sí? Recuerden que siempre es conveniente a toda respuesta analítica acompañarla conceptualmente con la respuesta gráfica, porque en la respuesta gráfica es donde uno ve bien qué es lo que está ocurriendo con el modo de funcionamiento del transistor, ve por qué el transistor se satura. Vamos a tirar un par de ejes, como hicimos antes. Esto siempre es IC, esto es BCE, trazamos la curva característica de IB igual a 44,36 microamperes, ¿sí? Este IC de acá corresponde a la IC de modo activo, ¿sí? O sea, corresponde a estos 12,86 miliamperes. Acá tengo 12,86 miliamperes, ¿sí? Es esta corriente de acá. Y nuestra recta de carga estática pasa en 12 volt, o sea, BCC, ¿sí? Y si esto es 12,86, la IC está más o menos por la mitad, estará más o menos por acá, ¿sí? Por acá tendremos los... Permítanme borrar un poquito acá, ¿sí? La recta de carga estática, recuerden que corta en BCC sobre RC, este punto de acá. Ahí tenemos nuestra recta de carga estática. Esta es la recta de carga estática. Puntos de cruce son BCC sobre RC, porque es la de la malla de salida, y BCC. Y el punto Q está acá. Fíjense que estoy claramente en la zona de saturación, BC de saturación, y estoy prácticamente en la IC máxima, ¿sí? O sea, este es el punto de trabajo, punto Q. Ahí está la representación gráfica. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y digo, quiero sacar a este transistor que está saturado, lo quiero pasar a modo activo? Y no puedo tocar la polarización de entrada, o sea, no puedo tocar R1 y R2.
Y bueno, si no puedo tocar R1 y R2, lo que tengo que hacer es jugar con esta pendiente de la recta de carga estática, como vimos la otra vez, ¿sí? O sea, hacer que este punto se vaya para arriba. Y hacer que ese punto se vaya para arriba implica bajar la RC. Si yo bajo la RC, esta división se hace cada vez más grande, mejor dicho, más chica, y la corriente de colector crece. Entonces por ahí podría lograr cruzar una recta por acá. Y ahí el punto Q se me corre, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta, cuando uno polariza, ¿sí? También polarizar implica jugar con esta recta de carga estática, ¿sí? Para que para una IV dada, cualquiera que yo quiera, supóngase que yo quiero para una IV de 44,36, porque ya calcula este divisor, digo, bueno, ¿qué corriente de colector me da? O al revés, por ahí agarran y me dicen, no, mirá, la corriente de colector tiene que ser de tantos miliamperes, 12,86 miliamperes, por ejemplo. Se tiene que caer en 12,86 miliamperes. Y tiene que estar en modo activo. Y bueno, entonces vamos a tener que jugar con estos valores, ¿sí? Para que la corriente de base adecue a esa corriente que yo estoy planteando en el colector, ¿sí? Eso es polarizar. Bueno, me parece que hasta acá estamos bien con este video. Vimos los tres tipos de polarización, vimos la polarización más básica de todas, que es la que habíamos visto la otra vez en clase, con dos fuentes. Hoy la volvimos a utilizar cuando transformamos esto en su equivalente de Thevenin. Después vimos la polarización fija, que es con una sola resistencia conectada directo a la fuente BCC. Y por último, la polarización que más se suele utilizar, que es la polarización con divisor resistivo, que me permite, ajustando estas dos resistencias, poder calcular una B de Thevenin y una R de Thevenin para poder obtener un más amplio espectro de puntos Q y más amplia la posibilidad de polarización de este transistor. O sea, esta es la que más se suele utilizar. A esto se le agrega después, por un tema de estabilidad, que lo van a ver bien en la mesea, una resistencia a veces acá en el emisor. Bien, bueno gente, hasta acá por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Y me quedaría por mostrarles un circuito con PNP que seguramente les arme algún videito a futuro. Les mando un abrazo grande, cuídense y ojalá que nos podamos ver pronto.
Buen día, gente, ¿cómo andan? Bueno, la idea de este video es un poquito terminar de darle un cierre al tema de polarización de transistores, ¿sí? Algo estuvimos viendo en las clases virtuales de las últimas semanas, pero me parecía oportuno darles un videito que cierre todo el tema con los distintos tipos de polarización, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en este video, como bien dice acá el título, son los tipos de polarización de TVJ. Lo vamos a ver en principio para el transistor NPN. Y vamos a ver si sobre el final hacemos algún ejercicio solo de PNP. Bien, cabe aclarar que con lo que veamos acá, más lo que vimos en las clases anteriores, ya estarían en condiciones de poder hacer los primeros ejercicios de la guía, la cual les estaré subiendo en el transcurso del día de hoy al Schoology. Bien, entonces, tipo de polarización. Los tipos de polarización son básicamente tres tipos de polarización tenemos. Tenemos, en primera instancia, tenemos la polarización con dos fuentes, ¿sí? Esta es la más básica de todas, la que estuvimos viendo, que yo tengo la resistencia de base, ¿sí? Tengo mi resistencia de colector y tengo una fuente que llamamos BBB, que es la fuente de la base, y tengo otra fuente que llamamos BCC, ¿sí? Esta es la primera polarización, la más sencilla de todas, donde quedan bien delimitadas las dos mallas del circuito. ¿Está bien? Claramente esta polarización no es la más conveniente de todas porque yo necesito de dos fuentes separadas, ¿sí? Con lo cual, de alguna forma yo tengo que suplir esta fuente con la fuente BCC, ¿sí? O sea, tengo que lograr que esto quede todo polarizado con una sola fuente. Ahora, todo muy lindo, empezamos a hablar de tipos de polarización, pero no recordamos qué era esto de polarizar el transistor, ¿sí? Recuerden que polarizar el transistor es obtener un punto Q. O sea, polarizar para nosotros es igual a punto Q o punto de trabajo. ¿Y qué va a hacer polarizar? Polarizar va a ser decir, bueno, yo quiero que este transistor trabaje en modo activo directo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después con eso voy a hacer un amplificador de audio, por decir una cosa, un amplificador de señal. Entonces ya sabemos que para usarlo como amplificador de señal necesitamos que IC dependa de IB, por lo cual nuestro circuito tiene que dar en modo activo directo. O agarro y digo, no, mira, no voy a polarizar el transistor para que trabaje en modo activo directo porque yo lo único que quiero es que por acá circule la máxima corriente que puede entregarme la malla de salida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que la BCS sea lo más chica posible. En ese caso estamos hablando del otro modo del transistor, que es el modo de saturación. Bien, entonces polarizar es justamente eso, es calcular esta resistencia de base, esta resistencia de colector, las fuentes que yo necesito, de forma tal de que la corriente de base sea la necesaria para que este transistor me quede en el modo que yo quiero para trabajar. A eso se llama polarizar. Bien, entonces ahora sí, tipo de polarización, tenemos la primera, que es la más básica de todas, con dos fuentes, ¿sí? Después vamos a tener lo que se llama polarización fija, ¿sí? La polarización fija es la que le sigue y a la de una sola fuente. También es bastante sencilla. Fíjense lo que pasa en la polarización fija. La polarización fija se hace de la siguiente manera. Esto se manda a masa, igual que siempre, el emisor. Tengo mi resistencia de colector, como siempre. Acá voy a tener mi fuente, BCC. Obviamente acá hay un nodo. Y lo que voy a hacer ahora es tomar directo desde BCC con una resistencia,
a la base, RB. Entonces fíjense que lo primero que hice yo con esta polarización fue sacarme de encima la fuente BBB. ¿Qué dije? Bueno, BBB la voy a considerar que vale igual a BCC. Si BBB es igual que BCC, esta resistencia de base, en vez de ir a una fuente externa, la puedo poner directo a este nodo de acá, a este terminal de acá arriba. O sea, directo al positivo de la fuente BCC. Esto que está acá se llama polarización fija. Desventaja de esta polarización, que yo tengo siempre ya fijado la tensión que va a tener esta resistencia de base. O sea, esta resistencia de base siempre le va a caer BCC menos BBB. Y no puedo alterar ese valor de caída de tensión en la resistencia de base. Entonces, para algunos rangos de polarización, este circuito no me va a funcionar. Entonces, esta polarización está muy dependiente de la fuente BCC. Yo no puedo cambiar el valor de la tensión BBB, sería, o de la tensión de esta fuente. ¿Sí? Esta es la polarización fija, 2. Y tercero, que vamos a ver también, es la polarización con divisor resistivo. ¿Sí? La polarización con divisor resistivo es la más utilizada. Y se hace de la siguiente manera. Nuevamente, la malla de salida, fíjense que nunca cambia. Siempre sigue siendo la fuente BCC, la resistencia del colector. Lo que cambia es la polarización de la base. Y acá, como bien dice la palabra, voy a tener un divisor resistivo. R1, R2. ¿Sí? ¿Qué me va a permitir este divisor resistivo de la entrada? Este divisor resistivo de la entrada me va a poder permitir justamente alterar la tensión, o mejor dicho, elegir la tensión que yo veo en este nodo. Jugando con estos valores, porque se forma un divisor de tensión, que la tensión de este nodo ya no es siempre igual a BCC. Fíjense, al agregar una resistencia acá referida a masa, automáticamente la tensión en este punto deja de ser BCC y pasa a ser, por decirlo de alguna manera, BCC por R2 sobre R1 más R2, o sea, este divisor de tensión. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a hacer un ejemplo de polarización fija, para que vean cómo se plantea. Van a ver que es muy sencillo, muy parecido a este. Y después vamos a ver un ejemplo de polarización con divisor resistivo, o con divisor de tensión también se le llama. Bien, entonces yo acá tengo mi ejemplito de polarización fija. Ya lo armé en el Spice, ahora después lo vamos a simular también. Y venimos por acá. Fíjense, ¿qué es lo primero que yo tengo que determinar cuando voy a polarizar? Siempre que yo trabajo con un transistor tengo dos mallas. Una malla de entrada, una malla de salida. Entonces lo primero que tengo que hacer es justamente identificar esas mallas. La malla de salida es la más fácil de identificar porque salgo de la fuente, paso por RC, atravieso el colector, atravieso el emisor y vuelvo a la fuente. ¿Sí? Malla de salida. Ahora bien, la malla de entrada, en esta polarización, salgo de la fuente, vengo a través de la resistencia de base, y ojo con no cometer este error, ¿sí? De hacer así. Esto no me voy por el colector, ¿sí? Recuerden que siempre para nosotros la malla de entrada es la que contiene la base y el emisor. Entonces nuestra malla de entrada va a ser así. Vengo por afuera, paso por la RB, paso a través de la juntura base emisora y devuelvo a B1, ¿sí? Esta va a ser nuestra malla de entrada. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a plantear la malla de entrada y la malla de salida. Entonces, si yo planteo la ecuación de la malla de entrada,
malla de entrada, lo que tengo es B1 o lo que llamábamos, perdón, acá tendría que haberle cambiado, BCC, ¿sí? Es lo mismo, el nombre de la fuente esta. BCC menos. ¿Qué corriente atraviesa por RB? Si se fijan, la corriente que atraviesa a RB es la corriente de base. Acá tengo la IB y acá tengo la IC, ¿sí? Entonces, BCC, que es la tensión de este punto, menos IB por RB. IB por RB. Menos la tensión que aparece acá, que es la tensión del diodo, de la juntura base emisora. BBE igual a 0. Es decir, que yo de acá puedo sacar la corriente de base. Mi corriente de base va a ser BCC menos BBE dividido la resistencia de base. En este caso, 12 volt menos 0,7 volt dividido 220 kilo ohm. Y eso me da 51 micros, me parece. A ver, vamos a hacer la cuenta por las dudas. 12 menos 0,7 dividido 220K. 51,36 microamperes. Bien, tengo la corriente de base. Fíjense que lo único que hice fue plantear la malla de entrada. ¿Qué hago luego? Recuerden siempre, este sería el primer paso. El segundo paso sería asumir que el transistor está en modo activo directo. ¿Por qué? Porque asumiendo que el transistor está en modo activo directo, yo digo que la corriente de colector es la de base por HFE. Bueno, entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos falta obtener el HFE de este transistor. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a venir a la hoja de datos. Entonces venimos acá, datasheet. Yo voy a abrir la de Motorola. ¿Por qué voy a abrir la de Motorola? Porque voy a trabajar con la tablita y es más amplia los datos que me da el Motorola que los datos que me da Filesheet. Si bien ya vimos la otra vez que Filesheet me da mejores gráficas, ¿sí? Pues me da la curva de salida, me da la HFE. En este caso no me da una tabla muy amigable en cuanto a los parámetros del HFE. Fíjense que el HFE me dice que anda entre 110 y 800, una dispersión tremenda. Y después acá abajo cuando clasifica me dice, y mira, si clasifica un poquito más, el A está entre 110 y 220, el B está entre 200 y 450, el C está en 420 y 800. En cambio, si yo voy a Motorola, fíjense que Motorola me dice, bueno, mira, HFE, miren todas las tablas que me da. Para los distintos modelos, 547, 48, 46, 47B, para otras corrientes, dice. Y acá llegamos a un HFE típico, que es el que tengo yo acá resaltado, de 290. ¿Sí? Generalmente el 547B, nosotros si usamos el HFE típico de 290, estamos en el HFE más o menos que utiliza el SPICE. ¿Sí? Si tuviésemos que estar diseñando nosotros, en vez de analizando, recuerden que análisis es cuando ya tengo los valores de los componentes y diseño es cuando yo tengo que calcular los componentes. Si nosotros diseñásemos, el HFE a utilizar es el mínimo, ¿sí? El mínimo, o sea, 200 en este caso, por ejemplo, para un B. ¿Por qué usamos el mínimo? Porque el HFE mínimo me asegura que cualquier transistor que yo ponga de este modelo, cualquiera que yo ponga de este modelo, aún con su dispersión, esté en la polarización cercana a la que yo calcule. Bien, entonces, para lo que son análisis, usamos HFE típico. Para lo que es diseño de interfase, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente, vamos a utilizar HFE mínimo. ¿Ok? Entonces yo ahora voy a usar un HFE de 290. Volvemos acá a nuestro dibujito y ponemos HFE igual a 290
90 veces, ¿sí? Esto, recuerden, sale de datasheet. Me lo da el fabricante, ¿sí? Bien. Una vez que tengo el HFE, puedo agarrar y decir entonces, bueno, mi corriente de colector, asumiendo el modo activo, va a ser la corriente de base por el HFE, o lo que es igual a 51,36 microamperes por 290 veces. Y eso nos da, por 290, nos da 14,89 miliamperes. 14,89 miliamperes. ¿Sí? Esto acá hay una coma. Entonces ya tengo mi supuesta IC. ¿Puedo afirmar que esta es mi ICQ, o sea, mi corriente de polarización? No, todavía no lo puedo afirmar, porque esta corriente IC solamente va a ser válida si cuando yo calculo la BCE, esta no me da negativa. Si la BCE me da negativa, recuerden que esta IC hay que desecharla y hay que recalcularla considerando acá la BCE de saturación. Entonces, el tercer paso sería calcular BCE con la malla de salida. Malla de salida. Bien. ¿Y qué hago? Entonces planteamos la malla de salida acá. ¿Qué me queda? BCC menos la corriente de colector por la resistencia del colector menos la tensión BCE. Y eso es igual a 0. Bien. Entonces de acá tenemos que BCC menos IC por la RC, perdón, va a ser igual a la tensión colector-emisor. Lo cual es lógico, la tensión que cae acá es esta menos la caída en la resistencia. Entonces nos queda que BCE es igual a 12 volt menos 14,89 miliamperes por 330 ohm. Lo que nos da una BCE igual a 7,08 volt. Bien, entonces, fíjense, BCE positiva, ¿sí? Acá es importante el tema del signo. BCE positivo, o sea, BCE mayor a 0. Quiere decir entonces que ahora sí estoy en condiciones de decir que mi punto de polarización, o sea, mi punto Q es el siguiente. Tengo una corriente de base IBQ igual a 51,36 micro. ¿Sí? Tengo una corriente de colector ICQ igual a 14,89 miliamperes. Y tengo una tensión colector-emisor Q también igual a 7,08 volt. O sea, este completo con los tres parámetros es mi punto de polarización BCQ. ¿Y cómo se representa esto gráficamente? Y esto gráficamente se representa de la siguiente manera, recuerden. Tengo la BCE. Vamos a hacer un poquito más prolijo. Tiramos un par de ejes. Lo hago chiquito para que no tenga que borrarles nada, pero ustedes lógicamente cuando hagan los ejercicios les conviene hacerlo más grande para que le quede más a escala, ¿sí? Entonces,
Si ese es mi par de ejes, acá tengo los 12 volt de VCC, o sea, este eje recuerden que es VCE. Acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener 12 volt dividido 330, que es la IC máxima supuestamente. 12 volt dividido 330 me da 36 miliamperes. O sea, acá tengo VCC sobre RC. Acá tengo VCC. Esta que voy a trazar ahora es lo que se llama la recta de carga estática, ¿sí? Y la recta de carga estática tiene una particularidad. Cuando se intersecta con la curva de salida de IBQ, ¿sí? Esta es la curva de todas las familias de curva de este transistor, esta es la curva de IBQ, o sea, la de 51,36 micro. El punto de intersección, me da, por un lado, la ICQ y por el otro lado, la BCEQ, ¿sí? Esta es la representación gráfica de este punto de trabajo que está acá. ¿Dónde están los tres parámetros? El de IB está al seleccionar la curva. Esta es la curva de IBQ. De todas las posibles curvas que hay acá, solamente está la de IB, la IBQ. Y después el punto IC y el punto BCE sale de la intersección de dicha curva con la recta de carga estática. ¿Ok? Polarización fija entonces. Recuerden, polarización fija, yo siempre ya tengo de antemano el punto de tensión que hay acá, la caída de tensión en RB. La caída de tensión en RB siempre es VCC menos la tensión de juntura. O sea, la limitación está ahí, en que todo el tiempo va a depender de la tensión de VCC. ¿Ok? Bien. Por último, para cerrar esto, vamos a agarrar y vamos a ir al SPICE y vamos a simular nuestro circuito. Fíjense que es exactamente el mismo circuito que estábamos analizando recién. Entonces le mandamos run. Recuerden que esta ventana la cerramos. Y ahora fíjense, ¿qué queremos ver primero? Queremos ver la IBQ. ¿Quién es la IBQ? La corriente que circula por RB. Si se fijan, yo vengo acá, por ejemplo. Vamos a alejarnos un poquito. Tocamos acá. Borramos el signo pesos. Y decimos IBQ. Bien, IBQ 51,29 micro. ¿Cuánto calculamos nosotros supuestamente? Vamos a contrastar con nuestro resultado. 51,36 micro. Bien. ¿Qué más queremos ver? Y queremos ver la BCQ. Y bueno, la BCQ, vengo acá. Fíjense que el emisor está masa, con lo cual la tensión de colector es directamente la BCE. Bien, la BCE 7.15 volt. Está bastante bien. Nuestro cálculo nos dio, si no me equivoco, 7,08. Perfecto. Y por último, ¿qué me falta? La IC. Bueno, vengo acá, borramos de vuelta el signo pesos. Vamos a la corriente de colector. Y la corriente de colector, 14,68 mili. ¿Qué corriente de colector tenemos acá supuestamente? 14,89 mili. Perfecto, ¿ven? Entonces la polarización fija nos dio como que tenía que ser. Bien, vamos a ver ahora entonces la última de las tres polarizaciones que mencionamos, que es la del condivisor resistivo. Fíjense, la forma de analizar esta polarización es la siguiente. Lo primero que hay que hacer es agarrar y decir, bueno, nosotros sabemos plantear circuitos principalmente de este estilo. Una fuente, resistencia, RC, BCC y otra fuente acá, ¿no? Donde esta fuente, recuerden que la llamamos BBB, esta era nuestra resistencia de base y esta era nuestra fuente BCC. Esto es lo que nosotros vimos
como primer circuito facilito para armar porque, o para analizar mejor dicho, porque teníamos una malla acá y una malla acá. Ahora, esto así como está, delimitaría, entre comillas, una malla así, una así y una así. Pero vos, Leo, nos dijiste que nosotros en un transistor siempre tenemos una malla de entrada, una malla de salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a usar un pequeño truco que vimos en la unidad anterior. Y el pequeño truco es el de agarrar y decir, bueno, voy a agarrar y voy a aplicar el teorema de Thevenin al circuito acá atrás. ¿Sí? Entonces, si yo le voy a aplicar el teorema de Thevenin al circuito de acá atrás, quiere decir que la base del transistor es como que la voy a desconectar de mi circuito. ¿Quién es mi circuito a analizar para el Thevenin? Mi circuito a analizar para el Thevenin es todo esto que está acá. Inclusive, obviamente, la fuente BCC, ¿verdad? Porque este punto está BCC. Este es el circuito de análisis de Thevenin. Circuito para el Thevenin. ¿Sí? El circuito para el Thevenin es este que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a redibujar ese circuito de la siguiente manera. Fíjense, voy a poner un punto de potencial que vamos a llamar BCC. Vamos a poner la resistencia R1, la resistencia R2. Acá tengo la masa. Y este es el punto que yo quiero medir. La B de Thevenin. ¿Sí? O sea que entre estos dos puntos, fíjense, entre estos dos puntos es donde yo voy a calcular mi B de Thevenin. Y voy a calcular obviamente mi R de Thevenin. Entonces, la B de Thevenin, si se fijan, como por allá no hay, como la corriente por acá es igual a 0, por teorema de Thevenin que había que abrir el circuito, hay una sola corriente que circula acá, corriente I1, una I, ¿sí? Y estos dos componentes están en serie, con lo cual la tensión de Thevenin no es más ni menos que este divisor de tensión, BCC por la resistencia R2 sobre R1 más R2. Bien, y de acá obtenemos la tensión de Thevenin. Si yo agarro y digo, bueno, ahora voy a hacer la B de Thevenin. Hacer la B de Thevenin, ¿qué es? Es agarrar esta fuente y ponerla en corto, o sea, en cortocircuito, un cable. Al poner en cortocircuito este cable, fíjense que la R1 pasa a estar acá. O sea, si yo pongo un cortocircuito entre acá y la masa, R1 me queda en paralelo con R2. Entonces mi resistencia de Thevenin termina siendo R1 paralelo R2. Bien, entonces con estas dos cosas tengo ya mi equivalente de Thevenin. ¿Qué me permite hacer mi equivalente de Thevenin? Y bueno, mi equivalente de Thevenin me va a permitir justamente todo este primer circuito que estaba acá, dibujarlo como un circuito más sencillo, donde yo tengo una fuente de tensión y una resistencia. Eso quiere decir que en este circuito que está acá, nosotros vamos a agarrar y vamos a decir, a lo que llamábamos antes BBB, ahora voy a llamar B de Thevenin. Y a lo que llamábamos antes RB, ahora voy a llamar R de Thevenin. Y el resto del análisis, es igual, exactamente igual, al circuito que nosotros realizamos con dos fuentes de tensión. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a agarrar y voy a identificar las mallas. Perfecto. Acá tengo una malla de entrada. Acá tengo una malla de salida. Una vez que identifique las mallas, voy a agarrar y voy a plantear las mallas. Entonces voy a decir malla de entrada. ¿Quién es la malla de entrada? Y la malla de entrada va a ser la B de Thevenin menos la IB por la R de Thevenin menos la BB igual a 0.
Y de acá sabemos que la corriente de base va a ser la tensión de Thevenin menos la tensión de juntura, base emisora, dividido la R de Thevenin. Bien, ¿qué me falta? Y bueno, me falta calcular cuánto vale B de Thevenin y cuánto vale R de Thevenin. Lo calculo de acá. Entonces digo que mi B de Thevenin va a ser 12 volt por la R2 que son 100K, perdón, dividido 100K más 220K. Eso nos queda 12 por 100. 3,75 volt. Esa es la B de Thevenin, ¿sí? Y la R de Thevenin nos queda R1 paralelo con R2. Y eso es 68,75 kilo. Bien, ya tengo cuánto vale B de Thevenin y cuánto vale R de Thevenin. Con lo cual, si yo borro acá ahora este circuitito que ya lo vimos, ¿sí? Vamos a prolijar un poco nuestra pizarrita virtual, ¿sí? Vamos a anotar acá los 3,75 volt, acá los 68,75 kilo ohm. Podemos borrar también esto de acá. Podemos saber cuánto vale la IB. La IB me queda 3,75 menos 0,7 de juntura sobre 68,75K. O sea que tenemos una IB de 44,36 micro. O sea que mi IB es igual a 44,36 microamperes. Bien, ¿qué hago después? En realidad, permítanme, vamos a cambiar el orden de los pasos. El primer paso sería este, hacer el Thevenin. El segundo es la malla de entrada. El tercero es el que viene ahora. El tercer paso, ¿cuál es? Como siempre, el tercer paso es asumir modo activo directo y decir que la corriente de colector es la de base por el HFE. ¿Sí? Recuerden que el HFE habíamos dicho que para este transistor, que es el mismo que antes, tomábamos 290. Entonces tenemos 44,36 micro por 290 nos da una IC de 12 mA. 12,86 mA. Esta es la IC. Esta es la IB. Esta es la IC del modo activo, ¿sí? ¿Es la ICQ? No lo sé todavía. Recuerden, yo no puedo decir que esto es ICQ hasta que yo no corrobore que esto realmente está en modo activo. Entonces vamos al siguiente paso. Paso 4. Calcular la BCE. Y eso se hacía con la malla de salida. BCC menos la IC por la RC menos la BCE igual a 0. Y de acá sacamos que la corriente, perdón, que la corriente no, que la BCE es la tensión de fuente, BCC, menos
la caída en la resistencia de colector. O sea, 12 volt menos la corriente por los 2.2K. Y eso nos da menos 16.3 volt. ¿Sí? Que nos haya dado un menos quiere decir que esto que nosotros asumimos de modo activo estaba mal. Entonces ponemos como BCE es menor que 0, implica que el transistor está saturado. ¿Sí? Otra forma de darme cuenta, ¿sí? Otra forma de darme cuenta sin calcular la BCE, que el transistor estaba saturado, es la siguiente. Fíjense. Si yo calculo la supuesta IC de modo activo y me da 12,86 mA, ¿sí? Y después yo vengo acá y calculo la corriente máxima que podría entregar este circuito si esto es un cable. La corriente máxima, ¿cuánto sería? 12 volt dividido 2K2. Si yo hago 12 volt dividido 2.2K, eso me va a dar una corriente máxima de 5 mA más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Y mirá, vos en la base le estás diciendo que en el colector te ponga 12 mA. Pero el circuito de salida, o sea, la malla de salida, no puede sacar más de 5 mA. No lo puede. ¿Por qué? Porque esta fuente con esta resistencia como máximo, si esto fuese un cable perfecto, podría entregar 5,45 mA. Entonces, ¿qué pasa? El transistor agarra y dice, no, macho, mira, hasta acá es donde yo llegué, ¿sí? Yo me saturé, yo te pongo acá una tensión fija que es la que te dice el fabricante, y la corriente que te circula por acá es lo más cercana a la máxima posible. ¿Está bien? Por eso, cuando nosotros hacemos el cálculo, como que esto realmente está circulando 12,86 mA, la BCE me da negativa. Me da una incoherencia, ¿sí? Esto es incoherente, no puedo tener BCE negativa acá cuando el transistor es un NPN. Entonces, como el transistor es un NPN, yo no puedo tener tensión negativa en BCE. Por ende, quiere decir que este transistor no está en modo activo, está saturado. ¿Y qué hay que hacer? Y bueno, hay que recalcular la IC. O sea, el quinto paso sería recalcular IC tomando BCE igual a BCE de saturación. ¿Sí? ¿Y de dónde saco la BCE de saturación? Y la BCE de saturación es dato del fabricante. Entonces voy acá, vengo a la hoja de datos, ¿sí? Y busco BCE de saturación. Y bueno, la BCE de saturación para una IC de 10 mA anda 0,09. Para una IC de 100 mA anda en 0,2. Nosotros dijimos que generalmente vamos a tomar de dato 0,2 volt. Por más que después por ahí en la saturación nos dé un poco más chico, o en la práctica misma nos dé un poco más chico, ¿sí? Pero 0,2 es un valor más que típico para BCE de saturación, 0,2, 0,3 en estos transistores chicos, ¿sí? Entonces volvemos de vuelta acá, a donde está nuestro análisis, y decimos BCE de saturación igual a 0,2 volt, ¿sí? Hoja de datos, recuerden esto. ¿Qué hago? De esta malla de salida despejo ahora la IC. Y digo que mi corriente de colector va a ser BCC menos la de saturación dividido la resistencia de colector. O sea, 12 menos 0,2 me da 11.8 dividido 2.2K.
Y eso nos da una corriente de 5,36 mA. Ahora sí, esta no es más mi C, mi verdadera IC es esta que está acá. Esta no es más mi BCE, mi verdadera BCE es esta que está acá. Entonces estoy en condiciones de escribir mi punto de trabajo Q. Punto Q igual, y decimos IBQ 44,36 microamperes, ICQ 5,36 miliamperes y BCEQ 0,2 volt. Este que está acá es mi respuesta de polarización, que tiene una respuesta gráfica, ¿sí? ¿Cómo se hace esa respuesta gráfica? Vamos a bajar acá arriba, así hacemos lugar, ¿sí? Recuerden que siempre es conveniente a toda respuesta analítica acompañarla conceptualmente con la respuesta gráfica, porque en la respuesta gráfica es donde uno ve bien qué es lo que está ocurriendo con el modo de funcionamiento del transistor, ve por qué el transistor se satura. Vamos a tirar un par de ejes, como hicimos antes. Esto siempre es IC, esto es BCE. Trazamos la curva característica de IB igual a 44,36 microamperes, ¿sí? Este IC de acá corresponde a la IC de modo activo, ¿sí? O sea, corresponde a estos 12,86 miliamperes. Acá tengo 12,86 miliamperes, ¿sí? Es esta corriente de acá. Y nuestra recta de carga estática pasa en 12 volt, o sea, VCC, ¿sí? Y si esto es 12,86, la IC está más o menos por la mitad, estará más o menos por acá, ¿sí? Por acá tendremos los... Permítanme borrar un poquito acá, ¿sí? La recta de carga estática, recuerden que corta en VCC sobre RC, este punto de acá. Ahí tenemos nuestra recta de carga estática. Esta es la recta de carga estática. Puntos de cruce son VCC sobre RC, porque es la de la malla de salida, y VCC. Y el punto Q está acá. Fíjense que estoy claramente en la zona de saturación, BC de saturación, y estoy prácticamente en la IC máxima, ¿sí? O sea, este es el punto de trabajo, punto Q. Ahí está la representación gráfica. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y digo, quiero sacar a este transistor que está saturado, lo quiero pasar a modo activo? Y no puedo tocar la polarización de entrada, o sea, no puedo tocar R1 y R2.
Y bueno, si no puedo tocar R1 y R2, lo que tengo que hacer es jugar con esta pendiente de la recta de carga estática, como vimos la otra vez, ¿sí? O sea, hacer que este punto se vaya para arriba. Y hacer que ese punto se vaya para arriba implica bajar la RC. Si yo bajo la RC, esta división se hace cada vez más grande, mejor dicho, más chica, y la corriente de colector crece. Entonces por ahí podría lograr cruzar una recta por acá. Y ahí el punto Q se me corre, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta, cuando uno polariza, ¿sí? También polarizar implica jugar con esta recta de carga estática, ¿sí? Para que para una IV dada, cualquiera que yo quiera, supóngase que yo quiero para una IV de 44,36, porque ya calcula este divisor, digo, bueno, ¿qué corriente de colector me da? O al revés, por ahí agarran y me dicen, no, mirá, la corriente de colector tiene que ser de tantos miliamperes, 12,86 miliamperes, por ejemplo. Se tiene que caer en 12,86 miliamperes. Y tiene que estar en modo activo. Y bueno, entonces vamos a tener que jugar con estos valores, ¿sí? Para que la corriente de base adecue a esa corriente que yo estoy planteando en el colector, ¿sí? Eso es polarizar. Bueno, me parece que hasta acá estamos bien con este video. Vimos los tres tipos de polarización. Vimos la polarización más básica de todas, que es la que habíamos visto la otra vez en clase, con dos fuentes. Hoy la volvimos a utilizar cuando transformamos esto en su equivalente de Thevenin. Después vimos la polarización fija, que es con una sola resistencia conectada directo a la fuente BCC. Y por último, la polarización que más se suele utilizar, que es la polarización con divisor resistivo, que me permite, ajustando estas dos resistencias, poder calcular una V de Thevenin y una R de Thevenin para poder obtener un más amplio espectro de puntos Q y más amplia la posibilidad de polarización de este transistor. O sea, esta es la que más se suele utilizar. A esto se le agrega después, por un tema de estabilidad, que lo van a ver bien en la mesea, una resistencia a veces acá en el emisor. Bien, bueno gente, hasta acá por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Y me quedaría por mostrarles un circuito con PNP que seguramente les arme algún videito a futuro. Les mando un abrazo grande, cuídense y ojalá que nos podamos ver pronto.